Hola, ¿qué tal? Les saluda César Castro una vez más en nuestro podcast de Proyecto Emprende. Así que saludar a todos los que nos escuchan en este podcast que tenemos precisamente una invitada súper especial. Creo que tenemos como 7 u 8 años quizás de habernos conocido por primera vez y una de las cosas que más me ha llamado la atención de la invitada del día de hoy es su ímpetu de crecimiento, de desarrollo profesional, que literalmente la ha llevado a cruzar las fronteras de nuestro país, de Costa Rica, para ir a gestionar proyectos en otros ámbitos del mundo, en otros lugares, y que sé que en este podcast nos va a enseñar y vamos a hablar de diferentes tópicos que nos servirán precisamente pues para crecer, para desarrollarnos y conocer un poco más de una historia de crecimiento profesional. El día de hoy está conmigo Silvia Suárez desde Londres. Bienvenida Silvia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, César. Un placer y de verdad que me siento muy honrada desde que recibí tu invitación. Me sentí muy honrada de poder participar, pero sobre todo de poder colaborar en un proyecto que sea tico y poder compartir mi experiencia desde acá. Entonces, un gusto saludarte. Buenísimo, buenísimo Silvia. Más bien reiterarte el agradecimiento por estar acá, por esa apertura más bien en compartir experiencias, conocimientos, que precisamente es el objetivo de este podcast. Silvia, una pregunta. Actualmente, ¿en qué anda Silvia? ¿Qué está haciendo Silvia a nivel profesional? ¿En qué parte del mundo está? Cuéntanos un poquito. Vamos a ver, te voy a contar, César. Yo llegué a vivir al Reino Unido exactamente hace casi 4 años. Sabes que en el pasado me moví por la región, ¿verdad? El primer país Claro. que cuando salí de Costa Rica fue México, tuve la oportunidad de trabajar ahí, luego me quedé un poquito más en Centroamérica y Caribe trabajando, tuve la oportunidad de trabajar en Perú y pues después, por diferentes razones, terminé estudiando en Barcelona. Ahí me preparé un poquito más, igual en la parte de proyectos. Cuando regresé a Costa Rica, pues se me abrió la posibilidad de venir acá a Londres. Te digo esto porque hace 4 años llegué a este país cargada de sueños, ¿verdad? Cargada de sueños con una maleta de ropa de oficina, ¿verdad? Y yo decía, voy a ir a trabajar a Londres. No fue tan fácil. Yo llegué a Londres y en realidad, bueno, ¿quién iba a predecir el tema de la pandemia también, ¿verdad? Que se nos Claro. enfrentó también esa situación. Entonces yo llegué a Londres, al principio no estaba trabajando, luego cuando me propuse buscar un trabajo no fue tan sencillo encontrarlo como yo pensaba, ¿verdad? A veces decimos, bueno, es que yo hablo español y esto es un plus para ellos, pero bueno, estamos cerquísima de España y resulta que yo competía en una ciudad en donde son casi 9 millones de habitantes y no era tan sencillo encontrar un trabajo. Y pues le sumamos la pandemia, entonces yo empecé a mandar currículum y no fue tan fácil. ¿Qué pasó, César? Que yo tuve que abrir mi propia empresa. Ok. Entonces me reté a mí misma y dije, esto se acaba aquí, ¿verdad? Aquí yo mando currículum y todo el asunto, pero me llamaron, fue un poquito forzado también. Y me llamaron para una oportunidad de implementar SAP, ¿verdad? Que lo había hecho en el pasado. Hay algo muy curioso, César, cuando uno se desconecta de la parte laboral, empieza y hay que trabajarlo internamente con algún tipo de inseguridad, ¿verdad? En mi caso también el Claro. idioma, pero también uno dice, entre más tiempo pase sin trabajar, pues se me olvida el conocimiento, se me olvida lo que tengo, ¿verdad? En mi cabeza, porque no lo estoy aplicando. Y estamos en el mundo de los proyectos, en donde el cambio es la única constante, ¿verdad? Y entonces Totalmente. yo llegué y yo decía, Dios mío, no estoy trabajando, se me está olvidando todo y aparte esto en inglés, ya no va a funcionar aquí la cosa. ¿Cuánto tiempo fue ese tiempo que estuviste Yo así, con estuve ese casi desfase? 3 años sin trabajar. Ok. Exacto. En lo De, que de llegué venir, de acá, venir, de desde la venir transición, disculpa, de venir de estar acostumbrada a estar laborando correcto. casi por una década, ¿cierto? Completamente, sin parar, Bueno, o sí. sea, incansablemente y no solo trabajar, sino trabajar muy duro en las compañías. Yo he sido una persona, César, que me considero muy comprometida, ¿verdad? A Ok. dar más en horarios, a irme del país cuando fue necesario irme, porque yo convencida de que esa era la forma de lograr los objetivos del proyecto,
me ofrecía voluntariamente a irme para el Caribe, por ejemplo, o irme para Guatemala un tiempo. Entonces, pues sí, y pasó todo ese tiempo, me llaman para hacer una implementación de SAP y resulta que, claro, el que me llama, el reclutador, me dice, tienes tu propia compañía de consultoría, ¿verdad? Y lo da por un hecho. Y yo dije, no, pues yo no tengo ninguna Ok, compañía en Londres, o sea, de consultoría. Pero me reté a mí misma y dije, esto no puede ser tan complejo. O sea, vamos a ver, no solo voy a empezar a trabajar con todos esos temores que tenía yo dentro, ¿verdad? De llegar a una compañía, todas las entrevistas por teléfono o de forma virtual como lo estamos haciendo ahora, es el método, ¿verdad? claro. Pero también en paralelo, entender cómo se abre una empresa aquí, contratar un contador que me lleve las cuentas, ponerle nombre a mi Ujú. compañía, temas de la facturación para poder cobrar por mi trabajo y ese tipo de cosas. Y entonces empecé a trabajar en una compañía de alimentos, no es en la cual me encuentro actualmente. Ok, Ahí estuve en esa implementación y recientemente yo me moví a una empresa que se llama Rentokil. Es una empresa ok. británica que tiene 97 años de existir, ¿verdad? Es como todo este lado del mundo, Ujú. ¿verdad? Tiene como su historia y es una empresa que está basada en fusiones y adquisiciones. Es una empresa de servicios, pero es de control de plagas, de pestes. Entonces, otro mundo completamente para mí, César, ¿verdad? Volver a empezar a trabajar en una compañía en un idioma diferente, Claro. en una industria completamente nueva, en este caso servicios, pero hablando de, ¿verdad? Fumigaciones, plagas. eh, a mí me hablan, o sea, de las lámparas para capturar los ratones y las trampas y un mundo completamente diferente. Claro, de tecnología totalmente a un mundo totalmente Bueno, pero nuevo. claro, es algo curioso. La empresa es de ¿Sí? servicios, pero yo sigo trabajando en tecnología. Ah, ok, súper, súper. Exactamente. Entonces, bueno, yo fui contratada, sí, porque hablo español y desde Ok. acá yo veo Latinoamérica y Caribe. Sí, antes de continuar, porque tengo una pregunta precisamente con esa relación de Centroamérica, Caribe, usted desde el Reino Unido, me nace una inquietud que creo que muchas personas podrían estar pasando. Para nadie es un secreto que la pandemia vino a liberar espacios en las compañías. Ujú. Quizás muchos de los que nos escuchan están ante ese reto, ¿verdad? De me quedé sin trabajo. Y algo que vos decías que creo yo que todos hemos vivido en menor o mayor cantidad durante algún tiempo dentro de nuestra carrera profesional es ese temor a ¿será que yo lo puedo hacer? En algún momento hice esto, pero el dejar de hacerlo nos genera Ujú. esas inseguridades, ¿verdad? ¿Será que me puedo incursionar nuevamente en el mercado laboral? Sabemos que el mundo tecnológico evoluciona, en el mundo de los proyectos evoluciona, el cambio es la constante totalmente y quizás muchas personas que nos escuchan están ante ese dilema, ¿verdad? ¿Será que tengo que seguir en esto? ¿Tengo que hacer algo nuevo? En tu caso, ese punto de inflexión en tu vida te llevó a emprender, Claro, a aperturar una empresa en un país totalmente diferente al sí. tuyo, probablemente a buscar asesoría y demás. Bajo tu experiencia, a esas personas que quizás están pasando esta situación, que nos escuchan, ¿qué le podemos decir? ¿Qué consejos? ¿Qué fue lo que impulsó a Silvia a decir, mira, lo voy a intentar, vamos a lograr abrir esa empresa de consultoría o me voy a incursionar nuevamente al mercado laboral? ¿Y qué te apoyó en ese momento? César, me parece súper interesante esa pregunta porque vieras que yo estaba llena de temores en mi cabeza. Y uno cree que cuando cruza la frontera, ¿verdad? Y en este caso cruza el charco y, y duda hasta del inglés que tiene, del nivel que tiene, si Claro. será suficiente, si no será suficiente. Y empieza a atormentarse uno mismo con esas cosas en la cabeza. Yo el consejo que les doy a todas esas personas es, sea usted mismo, crea en usted Qué mismo. bueno. Esos conocimientos, por más que no se hayan practicado en un tiempo, están ahí y van a florecer en el momento en que se necesitan. Pero uno necesita creérsela. A mí me daba pánico que me llamaran hasta para una entrevista, César, porque yo contestaba el teléfono, yo veía un número que no era conocido y yo decía, Dios mío, es que yo no estos británicos no les entiendo nada, porque aparte uno estaba Ujú. acostumbrado al inglés de Estados Unidos, que tiene una Claro. tonalidad diferente,
Y aquí estamos en el Reino Unido, en donde no solamente la gente tiene un inglés muy fuerte, sino que conforme vas saliendo de Londres, está comprobado que cada 25 millas hay un acento diferente en esa zona, ¿verdad? O sea, cada Súper 40 interesante. kilómetros hay un acento diferente. Y si hablas con una persona de Escocia, ahí está uno listo, ¿verdad? Entonces, yo tuve que enfrentarme a eso, pero yo el consejo que les doy es de verdad, échese al agua si tienen una idea de un negocio. O sea, de verdad que lo único que puede hacer es fracasar y eso no es nada, porque de eso vamos a aprender muchísimo. Yo tuve que de verdad vencer todos esos miedos y me siento muy orgullosa de donde he llegado hoy en muy poco tiempo, porque era Ujú. solo dar el paso, César. Es lo que yo siento, que yo estaba ahí como guardada y esperando el momento. Y una vez que salí al mercado, agarré otra vez una confianza, una facilidad para poderme comunicar con las personas, saber que, por ejemplo, estamos en un mundo globalizado. Y entonces en una misma reunión no era solo yo la única que iba a tener una dificultad con el tema del inglés, no, también hay una Claro. chica de Italia, hay una de China, hay una de Alemania, todas estamos tratando de comunicarnos de alguna forma y lo logramos. Eso es lo importante, lo logramos. Y cuando uno está en una empresa que tiene multiculturalidad, también se perdonan mucho los errores, no hay que tener miedo de fallar. Que lo dije mal, que lo pronuncié mal, que no sabía, que no pasa nada. No pasa nada, la gente se perdona mucho esos errorcillos en los correos, en la comunicación oral también, Totalmente. Yo creo, y te cuento, una presión que tengo es que los conocimientos al final uno los puede ir adquiriendo, pero ese completamente. ímpetu, esa pasión, esa actitud de enfrentar las situaciones es algo que es muy valioso, que te va a llevar a alcanzar cosas, pero que también a nivel organizacional normalmente es muy apreciado. Y los Correcto. líderes, la gente que maneja talento, a nivel de las organizaciones muchas veces anda buscando este tipo de perfiles dentro de la organización. Proyectos, Silvia. Has pasado por muchas organizaciones que te han llevado el día de hoy a Sí. estar contándonos esta historia en Londres. Sé que has estado en empresas tanto del ámbito privado, ahora pues bueno, con tu propio emprendimiento, también has pasado un poco por temas de gobierno, si no mal recuerdo, ¿verdad? Así es. Por todos lados has andado Sí. y yo quería hacerte una pregunta. En esta experiencia, saliéndonos más que del momento actual, en todo lo que has transcurrido, quisiera preguntarte si ha existido algún proyecto que recuerdes en este momento, alguna experiencia que vos decís, mira, este proyecto marcó un antes y un después en mi vida, en este proyecto tuve una lección aprendida que realmente me llevó a dar un paso, a creer que podría hacerlo. No sé, que quiero preguntarte no solamente de lo que en este momento estás viviendo, sino de esa experiencia, que sé que es vasta, en diferentes ámbitos. Claro que sí, César. Yo creo que lo que te puedo compartir, ¿verdad? Y en el tema de proyectos, normalmente se dice que, y es todo un debate, ¿verdad? Usted más que nadie lo sabrá, si el project manager debe ser experto en la materia o no. Y me pasaba que cuando yo aplicaba aquí a trabajos, yo decía, bueno, es que si es de la construcción, esperan que sea un ingeniero civil o un arquitecto. Ujú. O si es, ¿verdad? Tiene como ese componente. En mi experiencia y en lo que mencionas ahora de haber trabajado en el ambiente público, en el ambiente privado, en banca, en una empresa farmacéutica, en Coca-Cola, en, ¿verdad? En alimentos, en múltiples compañías, yo lo que puedo decir es que eso despertó en mí la necesidad de investigar, de indagar, la parte de consultoría, la parte de entender la necesidad de alguien Ujú. y a través de los proyectos cerrar esa brecha y buscar soluciones para resolverla. Creo que ahí es donde está la pasión por lo que yo hago, porque yo entendí que al final yo no soy experta en nada, César. O sea, estoy en una empresa ahora en donde es de pestes, higiene también y plantaciones de, ¿verdad? También en agricultura un poco, pero al final de cuentas yo estoy detrás. Yo estoy en Ujú. la parte igual implementando sistemas en donde tengo que acoplarme porque llegué a una compañía que tiene
dentro del rollout que a mí me corresponde en Latinoamérica, me dan una lista, me dicen, Silvia, aquí tienes, son 30 diferentes sistemas que tiene que aplicar, que tiene que implementar en la región latinoamericana y Caribe. 30. O sea, ¿en qué momento yo me hago experta en esos 30 sistemas? No es posible. O sea, tampoco me daría tiempo, ¿verdad? O me pongo a entender uno por uno o me pongo a implementar. ¿Qué es lo importante aquí? Ser una buena comunicadora, ser una buena conexión entre el negocio y la parte de tecnología, ¿verdad? Para poder alinear y poder hacerlo de manera exitosa. Yo sí recuerdo un proyecto en particular que yo implementé en Centroamérica y Caribe, cuando estaba propiamente en la consultoría, que puedo decir es que fue el que más me retó a mí misma, ¿verdad? Porque fue la Ok, primera implementación de SAP que yo hice. Y entonces, claro que como consultora me venden como una experta en SAP, ¿verdad? Y no lo soy. O sea, no lo soy todavía. Aquí yo recién hice una implementación de SAP, pero ya con más camino recorrido. Pero en ese claro. momento me venden como una experta en SAP y me mandan a Guatemala a trabajar, ¿verdad? Y llego y digo, ¿qué es esto, verdad? Yo no conocía exactamente, pero ni el lenguaje. Y no solamente se estaba haciendo eso, era una separación de dos compañías, en ese caso, de dos compañías farmacéuticas. Ok, Entonces, tenía muchísimos componentes ese proyecto. Era la parte legal para la consolidación de una nueva entidad legal en 11 países sucediendo al mismo tiempo. La migración de procesos a centros de excelencia, en este caso, basados en Costa Rica, que fue el hub que ellos eligieron, pero también la implementación de SAP al mismo tiempo. Entonces, múltiples aristas, yo muy desconocedora del tema específico de la tecnología que se iba a implementar, pero ellos pusieron la confianza en mí y yo no los podía defraudar. Yo siempre pienso que hay un componente que no nos puede fallar a nosotros, que es, somos promotores del cambio, ¿verdad? Pero nos va a tocar también investigar en horas extra que no están, ¿verdad?, contempladas dentro del ujú, proyecto y convertirme en ese experto que ellos esperan que yo sea. Porque al final estoy acompañándolos en el cambio, están confiando en que yo los voy a llevar de la mano a lograr el éxito en el proyecto y de alguna forma tengo que reflejar que conozco y que sientan la confianza de que los estoy acompañando de la forma adecuada, que no sea yo la que estoy titubeando, ¿verdad?, en el proceso, que siempre, ¿verdad?, juntos vamos en el proceso, pero yo creo que ese proyecto definitivamente me retó, pero me hizo pensar que, que tenemos la capacidad, como usted dice, de seguir aprendiendo, de seguir creciendo y de que ya no me da miedo. Ahora yo llego a esta compañía y me dicen, tome esta lista, son 30 productos diferentes. Ah, sí, ¿de qué ok. son? Pues yo tengo que preguntar. Bueno, hay unos que son para servicio, para traquear los servicios, otros son de contabilidad, otros son de ventas y algunos son chatbot, algunos son de inteligencia artificial. Ah, bueno, genial, ahí vamos aprendiendo en el camino, no pasa nada. Tenemos que perderle el miedo a eso, ¿verdad? Porque al final venimos con un paquete de herramientas, que era lo que decías, eh, Ujú. y habilidades blandas de comunicación, de entendimiento, de podernos acompañar como equipo, ¿verdad? Como equipo de trabajo. Entonces, eh, ese podría destacar yo, que fue el que me despertó eso y dije, eh, no hay límites, de verdad, que podemos seguir creciendo siempre en cualquier área. Me encanta lo que dices porque precisamente es algo que comparto. Y has utilizado una palabra en más de una ocasión que quiero resaltar, que es la palabra investigación. De hecho, la has utilizado más de una ocasión en este podcast. Y es que precisamente, ¿cuántas historias habrán, Silvia, detrás de proyectos en los cuales quizás no tenemos todo el conocimiento? Te comentaba Claro, previo al podcast, yo comencé una optimización de una oficina de proyectos para una empresa constructora. Y no soy constructor, no soy ingeniero, y claro, fue todo un reto imagínate. de poder comprender la parte técnica, cómo se maneja, importaciones, exportaciones, y esta palabra yo creo que es realmente importante a nivel profesional, independientemente de que sea dirección de proyectos, que sea en la parte de ingeniería, independientemente del área. Muchas veces nos va a tocar, ante un desconocimiento, investigar de manera proactiva, buscar expertos. Yo le llamo, yo tengo un término, no sé si lo manejarás igual, pero yo trato de conceptualizar lo que me están dando a nivel del proyecto, Claro, mapearlo, dibujarlo, comprender, enlazar
y que muchas veces ante estos retos de proyectos de esta índole, ¿verdad? No necesariamente lo sé todo, pues bueno, no hay problema, no lo sé todo, pero lo podría investigar, que es la palabra Correcto. que me resalta de todo lo que has dicho, Silvia. Correcto. Vieras Y que César, yo también te quería comentar que a veces uno cree que cuando empieza en un trabajo nuevo, como ahora que estoy empezando acá en Rentoquil, bueno, empecé en diciembre, uno cree que las herramientas es la menor de las preocupaciones, ¿verdad? Porque yo digo, bueno, yo sé cómo utilizar el project y, ¿verdad? Las herramientas yo me las conozco. Pero resulta que yo llegué a esta compañía y hasta las herramientas eran diferentes, lo cual agregaba un componente de complejidad y me dijeron, no, tome la Chromebook, que, ¿verdad? No utilizamos nada de Microsoft en esta compañía y yo dije, santísima, aquí uno solo es aprender y de la ahora, compañía, de las herramientas, de los productos, todo, había que empezar de cero, había que empezar de cero, pero lo que mencionaste antes es la actitud y la humildad también de poder recurrir a las personas con total transparencia y decirles, no entiendo de esto, ¿me ayudas? Nunca he claro. visto esta herramienta, ¿me podrías explicar? Sacamos un ratito. Estoy perdida en esto. Y de verdad que siempre, siempre he topado con personas con una buena actitud cuando uno no entra altanero, pretendiendo que lo sabe todo, nos toca que aprender, ver videitos otra vez y recordar y refrescar conocimientos. Y siempre hay personas con una buena actitud y eh, con un acercamiento bastante amable para poder llenar esos vacíos que tenemos ahí de conocimiento. Al final la investigación y esta apertura, ¿verdad? De buscar siempre nos lleva a encontrar una solución. Entonces, yo creo que aquel que busca el camino, pues va a encontrar al final el lugar que está buscando, ¿verdad? A nivel Correcto. organizacional. Y esta palabra humildad, la humildad nos lleva a poder plasmar un sentido de equipo, un sentido de equipo. Vamos a ver, al final el profesional no lo hace el título, lo hacen los skills, las actitudes, el trabajo en equipo que tengamos dentro de la organización. Silvia, retos importantísimos has tenido en Reino Unido, al otro Sí, lado del mundo. Te recuerdo, cuando hablo contigo, me recuerdo ahí en Escazú, en los cursos, hablando, ¿verdad? sí. Es impresionante verte donde estás, pero supongo también, Silvia, que trabajar con personas, como antes decía, mira, en una misma sala, profesionales de Italia, de China, estás trabajando con el Caribe, con América, no te desenlazas de eso. A nivel cultural, Silvia, para personas que quizás están emprendiendo ese reto, que quizás les va a tocar trabajar con diferentes culturas, ¿cuáles han sido los principales retos y qué experiencias has tenido en enlazar, coordinar, orquestar con personas de diferentes partes del mundo, literalmente con diferentes visiones del mundo, con diferentes culturas, con diferentes pensamientos, comportamientos, y que al final, dentro de ese cúmulo de culturas, lenguajes, maneras de ver el mundo, está Silvia haciendo que las cosas sucedan? ¿Cuáles han sido esos retos? Vamos a ver, César, esa pregunta es súper interesante porque vieres que a mí me contratan porque soy de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces yo estoy reemplazando a un project manager que tenía 30 años en la compañía y se retiró, Ok, ya se pensionó. David era británico, entonces te puedes imaginar, él veía la parte de Latinoamérica y Caribe con algunos retos de comunicación y entonces mi jefa ve la oportunidad de que cuando este señor se va, dice, no, aquí es trayendo a alguien que hable y que conozca Latinoamérica. Y estaba yo claro. aquí. Y entonces yo digo que bueno, cuando algo está para uno, porque vea cuál era la probabilidad de que en Londres anduvieran buscando un project manager que no solamente fuera de Latinoamérica, sino que hubiera trabajado en varios países de la región y entendiera un poquito del Caribe y un poquito de Sudamérica. Y Claro. yo tenía eso, ¿verdad? Entonces, bueno, otro consejo para la gente siempre va a llegar una oportunidad como a la medida y yo siento que este trabajo llena muchas de mis expectativas en estar aquí, pero poder colaborar a mi región. Tengo como un pie allá todavía, ¿verdad? Pero lo que decía César, no es fácil. Yo he estado una vez en la oficina, una, en todo este tiempo. Yo solo fui a recoger la computadora, quiere decir que la entrevista fue virtual, que yo trabajo desde aquí y cómo lograr el posicionamiento a nivel de liderazgo también,
de tener que setear una reunión para presentarme desde México hasta Chile, ¿verdad? Y ahora con el Caribe y me sumaron las islas y Puerto Rico ahora. Entonces, preséntese, recolecte las necesidades de los países y coordine los equipos para implementar esos sistemas en esos países, ¿verdad? Y Claro. entonces a través de una cámara todo sucede. Es la magia que nos da la tecnología ahora, pero no es fácil, es un reto que bueno, nos ha hecho reinventarnos también a nosotros, que bueno, yo soy de otra generación y otro estilo de trabajo, yo era ir a la oficina todos los días y tener contacto físico con las personas, ¿verdad? Pero ahora ha sido una locura para mí, de alguna manera, tener que adaptarme a todo esto, pero lo vamos logrando, ¿verdad? Lo vamos logrando. ¿Cuál ha sido el reto aquí el más grande? Bueno, yo no hablo portugués y Brasil está Ok. dentro de mi landscape ahí, ¿verdad? Es parte del alcance. Entonces es un reto bastante grande. Vuelvo al punto, tenemos herramientas de trabajo que nos permiten ahora en una videollamada poner subtítulos. Bueno, hay que buscar la forma, lo que hablábamos, ¿verdad? Si vamos a usar la videollamada y allá en Brasil solamente tenemos personas que hablan, vean las combinaciones, están los que hablan portugués y inglés. O sea, nadie habla portugués y español, no. Yo hablo inglés y español y algunos otros, ¿verdad? Así unas combinaciones. Entonces, entre todos nos vamos ayudando para recolectar los requerimientos, para medir el trabajo, para lograr las implementaciones y acompañarlos de manera adecuada. La barrera del idioma siempre estará, pero también me reta a mí a querer aprender portugués, por ejemplo, ¿verdad? Para Claro, poder claro. lograr mejores resultados y que esa comunicación vaya fluyendo mejor. No es fácil, definitivamente no es fácil, pero he recibido buen feedback en muy corto tiempo. Mi jefa me ha dicho, están contentos contigo, sienten que los representas finalmente, que tienen un pie ellos más bien acá, cuando yo creí que iba a ser al revés. Ellos ahora sienten una facilidad de comunicarse conmigo, Silvia, estamos en el mismo idioma, es en español. Le agrega un componente de tiempo tal vez a las actividades. Yo tengo una llamada con ellos, yo documento todo en español porque es más rápido, ¿verdad? Ahí mismo vamos Claro. recolectando los requerimientos o lo que sea, pero luego yo lo tengo que traducir. Eso me agrega más trabajo a mí, por ejemplo, porque todo el repositorio de proyectos está basado en el Reino Unido, se audita y se maneja desde acá, la PMO Ok. está aquí, la metodología está en inglés. Entonces, a pesar de que yo para agilizar y para, ¿verdad? Por un tema de velocidad pueda recolectar todo en mi idioma, lo hace más fácil, luego lo tengo que traducir absolutamente todo. Eso me pone más trabajo a mí, pero Claro. bueno, yo creo que hay que verle el lado positivo siempre a todo. Yo creo que en el proceso de traducción tengo la oportunidad de repasar y revisar lo que estoy haciendo y agregarle un poquito de ¿verdad? Meterle carnita o verificar la calidad de la información. Entonces, es un tema Al, adicional. al final estás como una intermediaria, ¿verdad? De lo que es la cultura Correcto. aquí, latina, ¿verdad? Y bueno, Brasil y demás, americana, ¿no? Eh, allá en Londres. Sí, Entonces, es como comprender las dos culturas, ¿verdad? Esto es lo que ellos desean y cómo se los traduzco aquí en Reino Unido para que me puedan entender, para que se pueda auditar, para que las necesidades queden establecidas, ¿verdad? También en cuanto hasta las mismas limitaciones a nivel tecnológico que podríamos tener de esta parte del mundo. Supongo que también hay sí. retos de este Vea, tipo. voy a hacer un comercial aquí porque verás que nosotros nos tienen a los latinoamericanos tachados aquí de que somos muy relajados, de que siempre llegamos tarde a las reuniones, ¿verdad? Que el latino es así. Entonces, bueno, yo definitivamente yo soy bastante estructurada y disciplinada, ¿verdad? Y me molestaba un poco que cuando me contrataron me dijeron, uy, ya no podemos con Latinoamérica. Entiéndase usted con eso porque usted es de las mismas y verdad lo va a lograr entender. Y yo dije, no, tenemos que ir modificando esto. La forma en que nos Ok, ven, no puede ser que nos vean a nosotros como que estamos relajados, como que no agarramos las cosas en serio, como no todos somos así y no se puede generalizar, ¿verdad? Son estereotipos. Pero claro que sucede, ¿verdad? Entonces a veces tenemos una llamada y son 5 minutos y nadie se une y nadie dice nada y no aparecen, ¿verdad? Por ahí, por el Caribe, tan, ¿verdad? Que es otro ritmo. Y todo el mundo aquí me decía, welcome to Latam, ¿verdad? Así se manejan las cosas en Latam y en Caribe, muy despacio. Yo he tratado de
transmitir incluso ese mensaje a las personas de allá y les digo, cambiemos esa percepción juntos, trabajemos juntos. Yo estoy aquí de este lado del mundo y aquí se dice que allá somos más lentos o más relajadillos. Tratemos de cambiarlo, de modificarlo. Incorporémonos al proyecto, pero con la seriedad que eso implica, respetemos los tiempos, comuniquémonos de una forma adecuada y creo que la cosa va a ir cambiando también a lo interno, ¿verdad? Entonces, estamos en un proceso de sí, implementar los proyectos, pero en el camino también tratar de revisar los procesos y de revisarnos a nosotros mismos como región, ¿verdad? Entonces, estoy ahí haciendo de las dos, ¿verdad? Esto está interesantísimo porque, bueno, claramente la percepción dentro de la organización que nos comentas es, mira, lo que estamos ofreciendo a la otra parte del mundo es una percepción, mira, hacen pero son lentos, hacen pero tal vez no se conectan a las reuniones y precisamente como profesionales de esta parte del mundo deberíamos revalidarlo, qué es lo que estamos ofreciendo, porque al final el talento y independientemente del área en que estemos, atrae economía a nuestros países y atrae economía a la región. Por supuesto. Y precisamente nos posiciona a mejores puestos de trabajo o a estar en lugares donde quizás quisieran invertir más en nuestras regiones. Me encanta eso porque nos deja ahí un reto a los que nos escuchamos el podcast y a toda la región y de nuevo, de cambiar César, la percepción. yo sé que no es la realidad de muchas personas, ¿verdad? Yo no me considero incluida en ese saco y de verdad que creo que también a nivel como región, una vez que a mí me dicen eso, yo digo, no, Silvia, usted misma póngase la camiseta y cambie la percepción que ellos tienen aquí, sea una buena embajadora de una cultura diferente. Entonces a mí también me reta como profesional y yo digo, ¿eso piensan de los latinos? No. Espera que yo aquí me pongo la camiseta y yo me pongo la 10. Vamos a dar una buena imagen de lo que nosotros somos como gestores de proyectos también y de lo que somos capaces de lograr. Sí hay estereotipos a nivel global y cuando lanzan un producto aquí, es normal que lo lancen primero en Asia. La disciplina de los asiáticos es distinguida también, ¿verdad? Y la capacidad de adoptar nuevas herramientas tecnológicas también están muy, muy inmersos en la tecnología. Y entonces, claro, la van a lanzar allá y saben que le apuntan a la velocidad y al éxito, en la adopción, en la disciplina de poder utilizarla, porque muchas son aplicaciones móviles. Y usted le dice a un asiático, esto lo tiene que hacer todos los días en la mañana y lo hace, ¿verdad? Y en Latinoamérica a veces implementamos una herramienta, pero los técnicos no la utilizan a pesar de que está en su celular y la dejan de usar con el tiempo. Entonces, pues sí, hay estereotipos de estereotipos, pero yo creo que nos pone a revisarnos un poquito más. Me encanta, disciplina asiática y de hecho muchas de las teorías de mejora continua y de diferentes temas de gestión son de acá, ¿verdad? Son de Asia, más bien las que se enseñan acá y las que estamos dentro de este lado, los que estamos en consultorías, en agilidad organizacional, en la parte organizacional, cambio organizacional, estamos constantemente tratando de cambiar la cultura. De hecho aquí, Silvia, se habla mucho de las 3P, que es un reto, la famosa, mira, trabajemos personas, que al final es cultura, luego definir procesos y luego productos, precisamente porque la cultura es un reto fundamental a nivel de la parte organizacional. Silvia, no quiero irme sin hacerte una consulta del mundo de los proyectos que durante los últimos años ha venido siendo un tema de conversación. Y sé que tu formación y por los años de experiencia que tienes, la parte de proyectos predictivos ha sido como el fuerte. Sin embargo, es inevitable en cualquier parte del mundo hablar del tema de agilidad, de marcos de trabajo como Scrum, de Stream Programming, en la parte de desarrollo software, en fin. Quería preguntarte a nivel de los proyectos, de lo que has percibido a nivel organizacional en Reino Unido, ¿cómo percibes el tema de agilidad? Se habla de temas de agilidad. Actualmente, por ejemplo, el PMI habla de ciclos de vida híbridos, ¿verdad? Donde hay fases más predictivas, iterativas, incrementales y fases de más ágiles, ¿verdad? O adaptativas. Entonces, ¿qué te has topado en cuanto a este tópico en los proyectos? César, aquí eso que mencionas, el esquema híbrido,
¿verdad? Es lo que yo me he encontrado. Yo Ok. soy de la vieja escuela, a pesar, bueno, también estudié con ustedes el Scrum Master, ¿verdad? Y tengo el conocimiento. Es importante que lo tengamos, que tengamos el conocimiento en nuestras cabezas y sepamos que existe y que viene con fuerza también. Yo trabajo con ambas. Mi planificación es a través de un método predictivo, de un método tradicional. Yo planeo así mis proyectos. Tiene un marco de trabajo, la metodología es bastante sencilla, pero clara en Rentokil, con 4 fases, una metodología bastante flexible en temas de documentación. Es el mínimo de documentación, pero Ok. documentamos. Pero yo sí tengo que integrar, asegurar que mi trabajo, que está planificado de una manera tradicional, esté alineado con los dueños de producto que me van a proporcionar el desarrollo. Ellos sí trabajan con ágil, con metodologías ágiles. Entonces yo tengo que asegurarme de que mi entregable esté dentro de sus sprints, ¿verdad? Yo me alineo con ellos, hago una reunión y les digo, este es mi plan de trabajo en el esquema tradicional, en cascada, ¿verdad? Yo voy a trabajar así. Ujú. Usted viene y me proporciona aquí sus configuraciones de los ambientes, los diseños de los productos, luego se me integra con las pruebas y tengo que asegurarme de que eso esté dentro del sprint que él tiene. Ya todo Ok. el tema de los puntos que le pongan ellos a su dashboard y todo eso, ellos manejan incluso herramientas de trabajo diferentes de Kanban a las que yo utilizo, ¿verdad? Ok. Pero sí conviven en la misma empresa, ambas cosas. De hecho, recuerdo, mientras me dices esto, hace, no sé, tal vez 5 años, 6 años, una pregunta que me hicieron en un periódico aquí de Costa Rica, para los que nos escuchan fuera de Costa Rica. Ese periódico aquí en Costa Rica se llama El Financiero y me preguntaban precisamente si podía combinarse o trabajar junto predictivo y en este caso específico era Scrum. Y recuerdo que la respuesta mía fue, mira, es como trabajar una persona que habla inglés y otra que habla español. Si alguna de las dos sabe hablar ambos idiomas, va a poder entender cuáles son los insumos de un lado que representan, las salidas de un lado que representan las entradas o insumos de otro lado. Y precisamente hacia eso es lo que estamos yendo. También, Silvia, acá es muy Correcto. común encontrar esto y sé que, bueno, vos trabajas en ambas partes del mundo, encontrar proyectos donde una parte más predictiva, que tiene su rollout, que tiene su cronograma, además a nivel tal vez de un proyecto más amplio, se enlaza con equipos que trabajan de agilidad, ¿verdad? Y al final, pues el incremento de producto generado en un sprint de un equipo ágil se convierte en un insumo dentro de un cronograma más amplio a nivel de la gestión de proyectos. Correcto. Pero esa capacidad de los profesionales de entender ambos mundos o entender diferentes marcos de trabajo, lo he venido pregonando, lo he venido diciendo hace Sí. ya algún Y me tiempo para parece acá. que funciona, César. Eso es lo más ¿Ok? importante, tal vez, porque nosotros hacemos revisión de sprint con ellos, ¿verdad? A ¿Ok? pesar de que yo trabajo bajo el esquema tradicional, yo sí tengo una revisión periódica con ellos, con sus sprint y para saber que mi trabajo va a ser entregado en el tiempo que se me prometió a mí para mi proyecto, ¿verdad? Ellos están trabajando con todo el mundo. Dentro de sus sprint tendrán Claro. requerimientos de Asia, Europa, América Latina, ¿verdad? Y yo soy una más dentro de su dashboard, pero hacemos esas revisiones de forma conjunta justamente para asegurarnos si tienen algún impedimento, si no lo van a lograr, si yo necesito reajustar mi línea base, ¿verdad? O algo, pero la comunicación es fundamental, Total. fundamental en Y ambas al, vías. y al final se enlazan las responsabilidades. Te decía precisamente que hemos venido pregonando un profesional integral, le he llamado yo, eso es un término by César totalmente, pero es, mira, es importante Scrum, ¿quieres crecer? Probablemente sí. ¿Lo vas a utilizar? No sé necesariamente agilidad. También, ¿por qué? Porque nos encontramos en un mundo donde vamos o podemos vernos inmersos con proyectos y con diferentes marcos de trabajo confluyendo en un mismo proyecto o en una misma organización. Y Claro. aquel que sabe dominar, no hablemos de idiomas, pero hablemos de lenguajes de marcos de trabajo, va a poder enlazar los mismos y ser ese orquestador que asegura que todos tengan lo que requieren para el éxito, que al final
Yo siempre digo, en los proyectos, si hay algo que todos estamos buscando es que salga bien. No nos Correcto. veamos como competencia, sino más bien entendamos a los demás. Y me encanta esto que decías porque precisamente es algo que está sucediendo mucho y que pues también a nivel profesional genera un reto, ¿verdad? De volvernos ese profesional integral que conoce de todos los diferentes marcos de trabajo, no necesariamente está trabajando solamente con uno, pero que puede enlazar los marcos de trabajo, Me parece ¿verdad? genial, ese concepto me encanta. Es esta capacidad que debemos tener de adaptarnos a lo que nos ofrece. Las metodologías siguen saliendo y los métodos de trabajo también. Y cada organización tiene también su propia receta y su propia forma de hacer las Total. cosas. Y nosotros tenemos que ser capaces de adaptarnos y eso nos va a garantizar em, que se nos abran puertas de crecimiento dentro de la organización o fuera de ella, ¿verdad? Totalmente. Silvia, para ir finalizando este podcast, y aquí es donde se ponen las caras tristes porque ya vamos llegando al final, quería consultarte alguna frase, algún, no sé, enunciado que durante estos últimos meses o años ahí te haya calado que podrías compartir con todos los que nos escuchan para finalizar el podcast. ¿Qué te parece? Vamos a ver, César, me pones a pensar. Hay dos frases que yo utilizo mucho, incluso las utilizo dentro de mi vida cotidiana, aplican para todo. Siempre, y es muy trillada tal vez, lo perfecto es el enemigo de lo bueno. No podemos buscar perfección en los proyectos, tenemos que enfrentarnos a fracasar, no importa, ¿verdad? Seguir adelante, seguir aprendiendo de ello y, y no buscar esa perfección a la que estábamos acostumbrados, a que tiene que salir, pero así, según el Ujú. plan, según lo que nosotros teníamos pensado en la cabeza. La otra frase que a mí me gusta mucho, yo la utilizo bastante, es lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Y yo la aplico constantemente. Cuando llego a una organización que no está midiendo, les digo, pero ¿cómo llevan los proyectos? O sea, yo no puedo imaginar un proyecto que usted dice, lo reporta en verde y va en verde. O sea, ¿qué Claro. significa va en verde? ¿Qué fue lo que pasó ahí detrás? O yo simplemente le pongo un color. Tenemos que empezar a tener el control de lo que está sucediendo con números, ¿verdad? Yo soy más de la vieja escuela. ¿Cuál es el Ujú. porcentaje de avance? Pero también cuál es el valor ganado. Logramos lo que habíamos contemplado hacer, ¿verdad? Para este periodo. Y vamos a ir controlando y vamos a ir mejorando, que es finalmente el objetivo de lo que hacemos, ¿verdad? En todos los Me procesos. encanta, me encanta. De hecho, yo tengo una frase que es muy similar a la primera que dices y es que hecho es mejor que perfecto. Hecho es mejor que perfecto. Absolutamente. Y comparto totalmente lo de medir. Si no se mide, yo la resumo, ¿verdad? Si no se mide, no se puede mejorar. Entonces, Correcto. ¿contra qué vamos a mejorar si no tenemos ningún tipo de medición? Y muchas veces en los proyectos tenemos que comenzar con el paso inicial y más sencillo que es, bueno, definir las métricas. ¿Qué es lo que vamos a Claro. medir? Sí, porque a veces también se podría caer al otro lado totalmente de que estamos midiendo todo y estamos teniendo métricas y estamos invirtiendo esfuerzo y estamos poniendo recursos a medir cosas que realmente, disculpa la palabra, No no agregan valen, no valor. interesan, no Sí. agregan valor. Ujú. Entonces, hasta en eso, ¿verdad? Como decías, hecho es mejor que perfecto, hay que ser intencionales en qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, Silvia, nuevamente agradecerte por compartirnos estas experiencias. Estoy seguro que todo aquel que escuche este podcast se va a llevar algo para su vida, para su desarrollo profesional y de parte de todo el staff de MAPU y del podcast Proyecto Emprende, pues agradecerte compartir con nosotros esta experiencia. Y Muchísimas Silvia, bueno, gracias. Muchísimas gracias, César. Podríamos hablar por horas, a pesar de que no nos total. vemos nunca. Yo creo que el cariño siempre está ahí. Yo les agradezco a ustedes haberme acompañado siempre en mi crecimiento profesional. Cada vez, incluso desde aquí, he llevado algunos cursos con ustedes y siempre me encanta. Para mí, son parte de mi familia. No, y para nosotros también, de la parte de la familia Mapo, como siempre decimos. Y bueno, desearte lo mejor, los mayores éxitos, que coseches más experiencia, que coseches más lecciones aprendidas y que bueno, cada objetivo que tengas durante este año se cumpla. Así que agradecerte Silvia y a todos Muchísimas los que nos gracias. escuchan
mediante el podcast de Proyecto Emprende. Agradecerles por estar hasta el final y nos vemos entonces en un próximo episodio. Muchas gracias.